Hola compañeros, buenas tardes. El día de hoy les hablaremos sobre un fenómeno físico que estoy seguro que muchos hemos visto sin darnos cuenta o sin saber el nombre de verdad de este fenómeno o sin saber por qué pasa esto o de qué se trata. Y me refiero a ejemplos como, no sé si han visto cuando sirven, por ejemplo, en una copa sirven ya sea agua o refresco o cerveza o cualquier bebida que vayan a tomar que está helada, entonces, por ejemplo, la sacaron de su refri y la vacían sobre el vaso, ¿verdad? Y luego al paso de un par de minutos, tres, este, ven como el vaso empieza a sudar, le salen gotitas como si estuviera sudando, ¿no? Da un efecto como si estuviera sudando. Entonces, estoy seguro que muchos han visto ese ejemplo de punto rocío, que es el más común. Y a este fenómeno se le llama el punto rocío. Esta presentación está presentada por Marco Antonio, su servidor, y el compañero Martín Raimundo. Bueno, ahora pasaremos un poco a explicar de qué va a tratar este archivo, esta presentación, de qué se trata este punto de rocío, dónde más lo podemos ver, cómo podemos resolver las problemáticas que nos puede llegar a ocasionar o generar este fenómeno, porque así es y no es como un efecto visual bonito nada más, sino que también trae consecuencias en algunas ocasiones, donde si no cuidamos la humedad relativa ni el punto de rocío, o sea, si no cuidamos la humedad relativa puede llegar a presentarse este punto. Entonces pasaremos a la siguiente diapositiva. Bueno, les voy a leer un poco y luego ya les voy a explicar. Dice, estoy muy seguro de que en algún momento de nuestras vidas hemos visto un fenómeno físico llamado el punto de rocío, sin darnos cuenta de qué se trata. ¿De qué te estoy hablando? Bueno, pues te diré. ¿Has visto que un vaso tiene una apariencia o aspecto como si estuviera sudando cuando le sirves refresco que sacaste de tu refri? O cuando despiertas por la mañana después de una noche fría, ves el parabrisas y los cristales de tu vehículo, como si estuvieran empañados sin haber llovido la noche anterior. Incluso una acción que todos hemos hecho, ponernos frente al espejo o a un vidrio y exhalamos de frente a él y se empaña para luego dibujar un corazón con las iniciales tuyas y las de tu ex. Bueno, esta no todos la hemos hecho, ¿verdad? Pero yo creo que sí algunos, ¿verdad? Los que me están escuchando ahorita. Entonces, bueno, lo que se refiere a esto, pues estamos dando unos ejemplos de dónde más podemos ver este fenómeno, que estoy seguro que muchos hemos visto, ¿verdad? Este, como ya lo mencioné ahí, cuando te levantas por la mañana y que ves acá unas gotas en tu parabrisas o en los vidrios de tu ventana, cuando abres acá la cortina y luego ves que está como si hubiera llovido y dices tú, ah caray, pues llovió, pero en realidad no llovió, sino que se presentó este fenómeno. Entonces, ahorita les voy a explicar un poco más sobre esto. Pero antes de hablar del punto rocío, quiero hablar sobre el vapor que existe en el aire que nos rodea, y este aire se expresa como la humedad relativa. La humedad relativa va expresada en porcentajes. No sé si todos, ¿verdad? Lo han visto, pero cuando abres, por ejemplo, tu reloj inteligente, de los que ya traen clima y puedes checar más cosas, o en los teléfonos, podemos checar la humedad relativa aquí en nuestros, vaya, en la aplicación del clima aparece esta humedad, por si tenían duda de dónde podemos checarla. Va representada con un porcentaje. Aquí puse una imagen de mi teléfono. Esta es información del día 13 de noviembre del 2021. Aquí vemos, aquí vemos que la humedad relativa es 21% y también aparece el punto de rocío, ¿verdad? Estoy seguro que en la mayoría de sus teléfonos les va a aparecer la misma información. Claro, dependiendo del día va a cambiar, pero en este caso el punto de rocío es de menos 6 grados centígrados. También aparece la presión atmosférica y aparecen otros datos, ¿verdad? Bueno, en pocas palabras, la humedad relativa es la medida del contenido del vapor de agua que existe en el aire. Entonces, más explícitamente, es la cantidad de vapor de agua
de agua presente en el aire, expresada como con un porcentaje de la como aquí dice en el paréntesis que va porcentaje humedad relativa, en inglés RH, de la cantidad necesaria para lograr la saturación a esa temperatura. Y luego esta humedad relativa tiene una fórmula que es densidad de vapor real sobre densidad de vapor de saturación por 100. Ahorita a continuación veremos un ejemplo sobre esta fórmula. Bueno, tenemos el ejemplo que nos dice que la unidad más común de densidad de vapor es el gramo sobre metro al cubo. Entonces, por ejemplo, si la densidad de vapor actual es de 10 gramos sobre metro al cubo a 20 grados centígrados, y la densidad de vapor de saturación a esta temperatura de 20 grados centígrados va a ser de 13.3, perdón, de 17.3 gramos sobre metro al cubo. Entonces, aplicamos la fórmula, ¿verdad? Entonces, la humedad relativa sería 10 gramos sobre metro al cubo, que es la densidad de vapor, sobre 17.3 gramos sobre metro al cubo, que es la densidad de vapor de saturación. Una disculpa ahí por la llamada. Entonces ya lo multiplicamos por 100 y nos da un porcentaje de 57.8% de humedad relativa. Este porcentaje es un poco alto, lo cual quiere decir que el punto de rocío es muy poco probable que se presente. Entonces, a continuación ahorita veremos un poco más sobre las temperaturas a las cuales se puede presentar este fenómeno. Quisiera poner un ejemplo también aquí de por qué es importante tener bajo control esta humedad. Bueno, les voy a leer un poco. Por lejos, la razón más importante para controlar la humedad relativa es controlar la humedad de alrededor de un producto final. En la mayoría de los casos, esto significa asegurarse que la humedad relativa nunca se eleve demasiado. Por ejemplo, tomemos un producto como el chocolate. Si la humedad relativa en la instalación de almacenamiento se eleva por encima de cierto nivel y permanece por encima de ese nivel durante un periodo de tiempo suficientemente largo, puede ocurrir un fenómeno llamado blooming o fat bloom. Aquí es donde la humedad se forma en la superficie del chocolate, disolviendo el azúcar, y cuando la humedad se evapora, el azúcar forma cristales más grandes, lo que lleva a la decoloración del chocolate y que la superficie del chocolate se vuelva blanca. Entonces aquí nos dice que específicamente para este ejemplo del chocolate, que es importante mantener este producto en una zona donde la humedad relativa esté controlada para que no se eleve demasiado y ocurra este fenómeno, que también es otro fenómeno físico, el fat bloom. Entonces puede dañar el producto, por eso es importante mantener la humedad relativa bajo control, ¿verdad? Puede dañar tu producto, puede pues ocasionarte pérdidas, lógicamente. Y este fenómeno creo que todos lo hemos visto también. Yo en lo personal lo he visto en los chocolates Carlos V. No sé si ustedes lo han visto, que de repente abren un chocolate que estaba en el refrigerador también, que guardaron su chocolate en el refrigerador y cuando lo abren, se presenta este fenómeno, ¿verdad? Estoy seguro que sí lo han visto algunos. Señores, ahora les voy a explicar qué es el punto de rocío. Bueno, el punto de rocío es la temperatura a la cual se debe enfriar el aire para que el vapor de agua que contiene el aire se condense en rocío o ya sea en escarcha. A cualquier temperatura hay una cantidad máxima de vapor de agua que puede contener el aire. Entonces, esta cantidad máxima se llama presión de saturación de vapor de agua. Ahora, el punto de rocío ideal para la vida humana es el de 10 grados centígrados. Entonces, este valor en el aire, por ejemplo, con 30 grados centígrados y 30% de humedad relativa, así como también 20 grados centígrados y 55% de humedad relativa, esas condiciones pueden obtenerse en verano como en invierno, con equipos de aire acondicionado, ¿verdad? Entonces, el aire a mayor temperatura, mayor cantidad de vapor de agua puede almacenar,
y el aire a menor temperatura, menor cantidad de vapor de agua puede almacenar. Esto es muy importante saberlo. Es por eso que en los días, por ejemplo, calurosos de verano, podemos sentir una gran humedad y es por eso que la capacidad del aire caliente puede almacenar este vapor de agua. Entonces, aunque este vapor de agua no lo podemos ver, pero hay agua en el vapor, en el aire, perdón. Entonces, esto hace que el día se sienta muy húmedo y pegajoso, haciendo que sudemos, que sudemos más por el vapor de agua que está contenido en el aire y que evita que nuestra sudoración se evapore. Y como sabemos, la evaporación del sudor hace que nuestro cuerpo que sienta una sensación de frescor. Entonces, definimos al punto rocío como la temperatura del aire, este, como la temperatura del aire se puede enfriar para que no pueda almacenar más vapor de agua y empiece a condensarse. Entonces, el punto de rocío se puede alcanzar de dos formas. Uno, saturando el aire con vapor de agua. Un ejemplo muy común es cuando te estás bañando con agua caliente, ¿verdad? O tibia. Entonces, esta agua se empieza a evaporar, ¿verdad? Y satura el aire de tu baño. Entonces, esto hace que si hay un espejo o las ventanas de ahí de tu baño, las superficies de la ventana se empañen. La segunda forma es enfriar el aire. Esto haría que el aire no pueda almacenar tanto vapor de agua y empiece a condensarse. Ahora, si las condiciones ambientales de nuestra ciudad, otro ejemplo, ¿verdad? Aquí, de cómo se presenta, cómo más se podría presentar el punto rocío a diario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en nuestra ciudad hay 23 grados centígrados y un porcentaje de 60 de humedad relativa, para estas condiciones el punto de rocío es de 14.8 grados centígrados, lo cual significa que si el aire de la zona se enfría rápidamente y la temperatura desciende de los 23 grados centígrados a los 14.8 grados centígrados, esto nos dice que, por ejemplo, si ahorita estamos a 23, ¿verdad? Grados centígrados, de repente entra un frío tremendo y luego desciende hasta la temperatura de rocío que es 14.8 grados centígrados. Comenzarán a formarse gotas de agua líquida, que es rocío, sobre todas las superficies lisas que se encuentran en el aire libre, ventanas, en las puertas de los carros, en la carrocería, vidrios, espejos, y enseguida la condensación de agua también se producirá en el aire, formándose innumerables gotitas de agua en suspensión, las cuales contienen una niebla. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre punto de rocío y punto de rocío a presión? Hay otro término que es el punto de rocío a presión, que el término punto de rocío a presión se utiliza cuando se mide la temperatura del punto de rocío de los gases a presiones más elevadas que la presión atmosférica. Esto se refiere a la temperatura del punto de rocío de un gas bajo presión. Esto es importante porque al cambiar la presión del gas se modifica la temperatura del punto de rocío del gas. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el experimento. Vaya, en este caso escogí el ejemplo de cuando el vaso suda. Entonces, cuando el aire empieza a condensarse, porque la temperatura ya no permite que siga siendo vapor. Entonces, lo que vamos a hacer es vertir el líquido en el vaso y vamos a ver cómo al paso de un par de minutos, 3, va a empezar a condensarse, como dije al principio, va a empezar a condensarse alrededor del vaso. Entonces, vamos a echar la soda. Bueno. Y ahorita vamos a ver cómo en un par de minutos se va a empezar a condensar el aire. Bueno, ahí lo vamos a dejar en 2 minutitos, 3, y ya ahorita voy grabando cómo va quedando para no esperarnos aquí mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, ahí regresamos. Bueno, apenas va 1 minuto y vemos cómo el vaso empieza como a empañarse. No sé, tal vez no se alcanza a apreciar muy bien. Ahí tal vez sí. Vemos, aquí está el vaso, vemos cómo
cómo se empieza a empañar. Vamos a esperarnos un minuto más para ver las gotas que les digo del que se van a generar. Bueno, ahora les voy a hablar de los daños que provoca el punto de rocío. La condensación se produce por el punto de rocío, y puede ocasionar importantes problemas que pueden afectar a dispositivos eléctricos y electrónicos sensibles al interior del gabinete. Del gabinete se refiere como por ejemplo de una PC, de un computador. El gabinete es la cajita, ¿verdad? Todo lo que, donde adentro guarda todos los componentes electrónicos y demás componentes como ventilador y de la computadora. Ahora por ejemplo vamos a ver un ejemplo de un daño. Por ejemplo, uno de ellos es la corrosión. Es uno de los problemas más críticos que se ocasiona. Hacen que ocasione el aumento de la resistencia eléctrica y la temperatura del gabinete. Lo que puede disminuir la eficiencia de los componentes y dar como resultado una operación inconsistente. Cuando también la temperatura del gabinete aumenta, también es grave porque los componentes electrónicos pueden desoldarse de la tablilla, entonces hacen que el circuito falle. Y por ejemplo aquí vemos una imagen, bueno, dos imágenes del mismo circuito, pero el de la izquierda no vemos que no tiene corrosión y vemos cómo se ve un circuito eléctrico con corrosión. Aquí lo podemos observar. Este y también hay otro ejemplo, de las tuberías de la casa. Creo que todos tenemos tuberías, ¿verdad? No sé si muchos tengan donde almacenan agua arriba en los rotoplas y entonces bajan las tuberías hacia abajo para el lavado, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, cuando estas tuberías no están cubiertas, están expuestas al aire libre, cuando no están cubiertas con este forro especial que vemos aquí en la imagen, debido al punto de rocío, crean humedad en las tuberías, y si las condiciones de la temperatura llegan al punto de congelación, esta humedad se empieza a congelar, haciendo que las tuberías empiecen a congelarse. Y por ejemplo, muchas de las veces, dependiendo de la aleación de la tubería, si es de plástico o de metal, o sea, llega un punto donde va a tronar porque no aguanta ciertas temperaturas. Entonces, al tronar, pues va a ocasionar muchísimos daños. Hay que reparar la tubería, poner pues la tubería nueva y luego hay que forrarlo ahora sí, ¿verdad? Para evitar estos problemas. Es muy importante, por eso en este invierno hay que procurar ponerles este forro aislante para protegerlas y luego encintarlas con tape. Por ejemplo, aquí en la imagen de arriba vemos unas tuberías ya con este de forro. Vemos tuberías de diferente calibre y pues aquí vemos cómo están encintadas y forradas. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Es otro daño que ocasiona el punto de rocío. Este es similar al primero, al que les enseñé de los componentes, de los componentes electrónicos, pero pasa en los ductos de ventilación, ya que no se protegen y se aíslan. Esto es muy común cuando están expuestos a la intemperie, que se oxiden. Entonces, sí es importante también protegerlos con una cinta especial que venden para ductos de ventilación. Y aquí, por ejemplo, en la imagen vemos, no sé si se alcanza a ver bien, pero viene así de arriba hacia la derecha como una tipo L. Y vemos aquí como en esta partidura donde como hace la vuelta, donde hace la curva, bueno, no es curva, sino donde dobla el ducto, vemos cómo se está oxidando todo aquí en la esquina y hacia abajo.
de aquí donde está esta abrazadera, también vemos cómo se empieza a oxidar el ducto y la abrazadera. Y estos son los daños que ocasionan el punto de rocío, y hay muchísimos más daños que ya ustedes se podrán imaginar, y dar a la tarea de pensar un poco para, o a veces decimos por qué pasan las cosas, y este cosas similares a lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces puede que sea por este fenómeno físico que se llama el punto de rocío. Bueno, compañeros, ahora les voy a presentar la conclusión. Bueno, el punto de rocío es algo que se podría decir, ¿verdad? Que todos hemos llegado a ver tal vez en algún momento. Este es un fenómeno que sin darnos cuenta de qué es, solo lo dejamos en que es algo como curioso, ¿no? Como cuando vemos este fenómeno del vaso, con gotas, que parece que está sudando. Entonces como que, está curioso, y decimos como, pues porque está frío el vaso, no sé. Yo antes de que hiciera esta, este proyecto, perdón, pues sí decía, cuando veía un vaso así con que estaba con gotas o sudando, sí decía como, pues es porque está frío el vaso, sin realmente saber el por qué, ¿verdad? Ni su ciencia detrás de ese fenómeno. Sin ni siquiera saber que era un fenómeno físico, ¿verdad? Para empezar. O ejemplos como el del espejo empañado, cuando te bañas así con agua caliente o tibia, ya ves cómo se empañan los cristales de las ventanas, o el espejo que tienes ahí adentro, los cristales del carro. Entonces es muy importante concientizar y hacer que nosotros como individuos, ¿verdad? Y personas conozcamos este fenómeno físico, que puede llegar a ser interesante sin saber los prejuicios que trae consigo, ¿no? Tomar acciones sobre él y protegernos de sus desventajas. ¿Por qué digo que hay que concientizarnos acerca de esto? Porque, como ya lo mencionamos eh, en algunas de las consecuencias que ocasiona este fenómeno físico, realmente vimos ejemplos que tenemos todos en casa, ¿saben? Todos tenemos tal vez un computador, la gran mayoría. La gran mayoría también tenemos lo que son ductos de ventilación, las tuberías. Entonces sí es importante conocer pues estos y más eh, consecuencias, ¿no? Que puede llegar a tener Entonces sí, perdón. Entonces sí es importante pues tomar acciones sobre él, ¿verdad? Y protegernos de sus desventajas. ¿Cómo nos protegemos? Pues conociendo bien este fenómeno, y qué cosas, en qué cosas nos podría afectar, ¿verdad? En nuestra casa. Y bueno, ya eso sería todo. Ahí vimos un pequeño experimento de lo que hablábamos, ¿no? Del punto de rocío, y vimos claramente el vaso al par de al avanzar un par de minutos o 4, cómo empezaban a salir las gotas, cómo empezaba a sudar el vaso. Entonces era porque el vapor de agua que estaba contenido en el aire se empezó a condensar en las paredes del vaso, y eso sucede también con los espejos y cristales, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo, compañeros. Espero que les haya gustado. Este, y pues sería todo. Nos vemos.